Alabado el Señor. Qué bueno estar en la iglesia en esta noche. Qué bueno verles a ustedes en esta noche. Desde donde quiera que estén en el mundo. Qué alegre estamos de tenerles con nosotros para estudiar la palabra de Dios juntos. Alabado Dios por eso. Nosotros, bueno, qué bueno tener a Lauren con nosotros, el Dr. Gray, Joseph, Mike, Dave, Donnie y ustedes, como mencioné. Nuestra audiencia de televisión es algo de lo que estamos muy orgullosos, lo apreciamos en gran manera y oramos pues que el Señor le bendiga conforme la alabanza es presentada, la enseñanza, perdón, es presentada, que aprendamos un poco más de nuestro Dios. Alabado Dios por esto, ¿no? Muy bien, vamos a Apocalipsis, capítulo 15 en esta noche. Y Johnny, vamos a empezar en el versículo 1. Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que era 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Los juicios estarán concluyendo en el territorio del anticristo, que serán de los peores. Porque en ellas es consumada la ira de Dios. Debería traducirse la ira de Dios. ¿Cómo? Bueno, permítame hacer una pregunta mientras avanzamos. ¿Cómo piensan ustedes que Dios, que esta enfermedad, si le podemos llamar así, este virus, esté sobre el mundo, todo el mundo? ¿El diablo hizo eso o Dios lo hizo? ¿Qué opinan ustedes? Creo que cualquier cosa que suceda en el universo está bajo el control de Dios. Así es. Propósitos tal vez no los entendemos. Alguien una vez me dijo hace tiempo que el diablo es un dios, el diablo es un perro malo, pero Dios lo tiene bajo la correa, así que no puede hacer lo que quiere. Solo puede hacer lo que Dios le permite. Correcto, así que una vez más, el por qué no voy a tratar de responder, pero no hay duda en mi mente que Dios está en control de todo. Ahora, estás correcto en lo que acabas de decir y nada puede suceder sin que Dios dé su aprobación en esa situación. Correcto, así es. Satanás no está fuera de control, él está limitado, como ya se ha dicho. Y usted va allí desde el libro de Job. El libro de Job nos dice eso claramente. Satanás solamente puede hacer, él quería hacer muchas cosas, Claro que pero sí. solamente puede hacer lo que Dios permite que él haga. Y el Señor nunca le explicó a Job en la conclusión lo hizo, pero inicialmente no le explicó nada. Así es. Entonces, Satanás, eso debe de alentarnos a nosotros. El Señor puede permitir que Satanás... Ahora, ¿por qué Satanás tiene la actitud como una persona como Job? Job, que era el hombre más piadoso en la faz de la tierra. ¿Por qué Dios permite lo que le permitió? El Señor no es que dijo, tengo que castigarte porque has hecho tal y tal cosa, o corregirte, no fue así, sino que le preguntó a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Él odia el mal, apartado del mal. Entonces Dios permitió que eso sucediese para beneficiarnos a nosotros aún hoy día. Correcto, y honestamente eso benefició a Job. Hubieron algunas cosas que Dios quería que Job viera acerca de sí mismo. Siempre beneficia. Y viendo todo eso, usted lo dijo, Dios realmente no le explicó a Job lo que había sucedido. Creo que es en Job 38 que él llega a la escena y le dice a Job, ¿dónde estabas? Cuando yo hice la creación de los cielos, la tierra, las estrellas, y él describe la creación del reino animal y él sigue haciendo esa pregunta, ¿dónde estabas? Solo mostrando que Él es el único poder que está sobre todo y eso tiene que ser reconocido en todo momento. Bueno, Él está diciendo a Job en esas circunstancias, si yo puedo hacer todo esto, yo puedo resolver tu situación sin ningún problema. Y así lo hizo proveyendo uno de los mayores ejemplos de la santificación que encontramos en la palabra de Dios, ¿no? Pero
el mundo hoy día está viviendo un gran dilema por esta situación, este virus, sea que este virus decae y viene otro y toma su lugar. Pero estás en lo cierto, en lo que acabas de decir. Satanás no puede hacer nada a menos de que Dios permita que él lo haga. Y también, si nos fijamos en el libro de Job, existe lo que yo me refiero como un flashazo de fe. Hoy tenemos la presencia interna del Espíritu Santo, pero hubieron momentos en los que vemos a Job desesperado, pero de repente, de la nada, crece en él algo que hay en su corazón. Yo sé que mi Redentor vive. Y al final veré a Dios y él entra en esa desesperanza, sube y baja, pero después él dice cosas como que cuando yo pase por esto voy a ser como el oro puro. Así que podemos ver ese flachazo de fe, algo que en nosotros puede crecer y subir a través de una situación horrible, desesperante y depender de Dios. Y Job lo hizo a través de todas estas situaciones que él sufrió. Yo no digo que él hizo todo perfectamente, pero su fe se mantuvo. El día de hoy nuestra fe en Cristo se mantiene y el Señor nos dará ese mismo estallido de flashazo de fe, pero ahora es a través del Espíritu de Dios cuando la gente pasa por cosas y mantienen su fe en Cristo. Y lo que Él ha hecho por nosotros, el Espíritu Santo surgirá y crecerá y nos sacará de esa desesperación y nos sacará de ese momento, de esos días, de esos meses en los que necesitemos esa fe fuerte, nos ayudará. Hay mucha gente que ha perdido muchas cosas y hay razones a veces para esa desesperación, pero el creyente tiene la provisión del Espíritu Santo y él puede crecer a través de la fortaleza del Espíritu para el mañana. Así es, pero aún así, yo creo que hay algunos que hacen precisamente eso en lo que refiere a este virus, ¿no? Pero todavía así mueren. Correcto. Pero Dios, Él no permite que eso suceda, a menos de que sea su voluntad que suceda. Correcto. Nada se puede hacer que no sea la voluntad de Dios, en lo que tiene que ver con Dios haciéndolo, ¿no? Primera de Corintios 10:13 nos toma la historia de Job al nuevo pacto y dice ahí que no hay tentación que no le sea común al hombre, pero Dios es fiel, que no nos permitirá ser tentados más allá de lo que nosotros podamos soportar sin hacer la salida. La palabra salida no significa huir de la situación, de hecho tiene que ver con cómo salimos de la prueba. Hay una manera apropiada para el creyente, para que el creyente pueda salir, y eso es, de acuerdo al ser probados, que permanezcamos firmes en la fe, permitiendo que la fortaleza del Espíritu Santo nos ayude aún a través de cosas que no entendemos. Que nosotros creceremos en la gracia y conocimiento del Señor. ¿Qué pueden decir ustedes? Quiero hacer un comentario, hermano Swagger. En los 1400 había una gran plaga que llegó a Europa. ¿Te refieres a la muerte negra? ¿Cómo dice? ¿Muerte negra? Sí. Una tercera parte de Europa murió. Pensemos en eso. Y hubo devastación. Yo me he puesto a pensar en eso. Eso sucedió antes de la Reforma. Pensemos en lo que eso hizo y no sé hasta qué extremo llegó. En mi lectura acerca de la Reforma no hay registro, no hay discusión acerca de eso. Pero estas cosas sí suceden y quiero también presentarles otra pregunta. ¿Enseñan ustedes sobre la voluntad perfecta y permisiva de Dios, ambas o las dos, o solo una? Yo no me adhiero a la voluntad permisiva de Dios. Sé que años atrás Francis y yo estuvimos en Alabama, en un lugar predicando, y se me ofreció una iglesia. Nosotros en ese momento estábamos muy cansados, viajando todo el tiempo, predicando en toda la nación, ya durante varios años. Y una de las cosas que me atrajo tanto fue una silla para descansar. Y bueno, yo quería esa iglesia en ese momento. Yo entendía que el estar en casa cada noche, nuestra casa en ese momento era un automóvil. Y qué bueno tenerlo, ¿verdad? Digamos así. Pero yo en ese momento le dije al Señor, Señor, me están ofreciendo esta iglesia y si es tu voluntad, yo la quiero, pero yo no quiero una voluntad permisiva, yo quiero lo perfecto tuyo, tu voluntad perfecta, tu perfecta voluntad.
Y me pregunto, si yo hubiese insistido, me hubiesen dado la iglesia, yo hubiese tenido la iglesia. Y la pregunta es, ¿y esta iglesia estuviese aquí el día de hoy? Existiese la cadena de televisión, la cadena de radio, porque cada decisión que tomamos tiene consecuencias eternas. Y yo dije, Señor, yo realmente percibí la presencia de Dios. Y nosotros no aceptamos la iglesia porque sentí, el Señor me habló y me dijo, yo te llamé a ser un evangelista. Y cuando yo quiera cambiar eso, yo te lo voy a informar. Así que no se dio, no lo hicimos. Pero dice aquí, dice porque, habla aquí de la ira de Dios, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Se tradujo ira, y hay diferentes maneras que se pudieron haber dicho, pero Dios se puede tener ira, se puede enojar. Es una situación donde a Él no le gusta en lo absoluto cuando su pueblo peca y sigue pecando y no para el pecado y empeora una y otra vez. La iglesia hoy día realmente está en la peor condición, creo que en la que jamás ha estado. Tal vez desde el gran despertar en los años 1700, 1800, pero hay menos personas siendo salvas hoy día que nunca antes, menos personas, menos creyentes siendo bautizados con el Espíritu Santo, menos que nunca. Y el Señor, a Él no le agrada eso, Él no se agrada con eso. Y yo creo que realmente este virus que ha plagado a esta nación y a la mitad del mundo, en todo el mundo en un sentido, usted trabajó durante varios años en Bélgica, ¿no? ¿Cuántos cristianos estaban allí? Obviamente, yo sé que usted no sabe exactamente, pero más o menos. Hay muy poca gente que va a la iglesia en Europa. Ni siquiera van, ni siquiera van. Francia, Alemania, ellos no van. Mire, lo he escuchado a usted decir muchas veces algo acerca de la iglesia, que el problema de la iglesia hoy, pero nos damos cuenta que la mayoría de la gente no va a la iglesia, ¿verdad? Es lo que Ni siquiera estoy están yendo a la diciendo. iglesia. He escuchado que alguien dijo el otro día que probablemente estamos a un 22% ahora en Estados Unidos. Yo no creo que lleguemos a ese número. Piensen en eso. Bueno, si no es eso, si no es ni siquiera eso, hay un gran problema en la iglesia. Pero les quiero decir que yo creo que Dios está muy enojado con el mundo. Creo que está muy airado con el mundo. Y si pensamos en Estados Unidos con nuestro problema peor, que es una nación cristiana, imaginemos qué está sucediendo en China, qué está sucediendo en Rusia, qué está sucediendo en Sudamérica, en África. Varios miles de millones de personas. Cuando analizamos todo esto, hermano Swagger, la tasa de abortos y todo el problema del transexualismo que existe, yo creo que Dios está muy enojado con el mundo. Creo que así y él es. está muy es. frustrado. Él ama la iglesia verdadera, pero está enojado con el mundo. Tiene que ser así, porque si no fuese así, no fuese Dios. Pero Él tiene que estar molesto con este mundo y creo que así es. Ahora, si eso tiene algo que ver con este virus, yo realmente no lo sé. Yo sospecho que tal vez sí. Hermano Swagger, yo quiero decir que creo que el virus se convirtió en una oportunidad para que la iglesia creciera. Y así como toda la fe tiene que ser probada, yo creo que la dedicación de la iglesia, de los cristianos, fue puesta a prueba. Y creo que esa separación de la iglesia los ha dañado espiritualmente. Creo que tal vez hay una mayoría de cristianos, desafortunadamente, que su lectura bíblica se hace el domingo en la mañana por el pastor. Su reunión de oración es en la iglesia, todos juntos. No tienen ese tiempo de oración, no tienen un tiempo personal en la palabra. Así que cuando la iglesia se cerraron durante esa situación del COVID, esa gente, fue más fácil ir cada día tras día y no pasar tiempo en la palabra. Y yo me siento tan orgulloso de las personas que están llegando a los tiempos de oración los sábados en la mañana y en la noche.
Realmente yo le doy gracias a Dios por eso en gran manera. Yo sé que muchos llegan cansados porque han estado trabajando toda la semana, pero llegan y yo le doy gloria a Dios por eso. Yo creo que Dios honra eso. Tal vez no inmediatamente, pero yo creo que Dios honra eso. Y creo que hay tantos que están viendo ahora mismo que no pusieron a Dios a un lado cuando su iglesia estuvo cerrada. Así es, Ellos así comenzaron es. a sintonizar en SBN y dijeron, muy bien, el domingo nos vamos a reunir y vamos a ver el programa. Estábamos visitando al principio del mes, estábamos visitando a unos amigos en Pittsburgh y hay que orar por el hermano Brett también. Cuando ellos tuvieron, cuando ellos tenían los elementos, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, ellos lo hicieron con nosotros. Creo, hermano Swagger, que el ministerio ha sido usado por Dios para ayudarle a esa gente en este tiempo de dificultad. Pero ¿cuánta gente, 30 días, 60 días, 90 días, un año, que no han estado en la palabra? Y cuando uno, no sé cuáles son las figuras, pero serán 30 días o 60 días para que se convierta en un hábito. 21 días. 21 dicen. días, muy bien, sin leer la palabra, 21 días sin orar, 21 días sin alabar y adorar. Y mucha de esta gente no ha estado en una iglesia tanto tiempo. Y no han vuelto. Sí, y hablamos de que el Señor estaba enojado con el mundo, pero creo que está decepcionado de muchos cristianos. Creo que Así sí. es. No lo dudo. Y es tiempo que la gente regrese, así que regresen. Hay más sucediendo en África y en Centro y Sudamérica de lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos. En los últimos 2 años, avivamientos en China, hemos escuchado de ellos. Sí, sí. En iglesias que están creciendo. A la iglesia no le gusta el hecho de que bajo la persecución crece mejor, pero esa es la verdad. Cuando nos fijamos en la historia de la iglesia, el hermano Gray ha estudiado y ha enseñado mucho más que yo. Es verdad, la iglesia bajo persecución crece más, simplemente que no es placentero. Pero yo temo que estamos al borde, a menos de que Dios haga algo, y yo creo que Él va a hacer algo. Estamos al borde de que suceda como Europa, como mencionaste. Yo creo que la nación está a punto de que eso suceda acá. Y probablemente no es 1% en Europa que va a la iglesia, ¿no? Así es. Permíteme contar una historia muy, muy corta. La he compartido yo antes, ¿verdad? Pero cuando estuvimos ahí como profesor en la escuela, y por cierto, la escuela tiene un capellán que este ministerio ayudó a pagar por ese capellán. Sí, sí, recuerdo. Se le llama Centro Seminario Continental. Tal vez es un nombre nuevo, tal vez cuando ustedes dieron para fundar todo eso era otro nombre, no recuerdo, pero sí tienen periódicos en inglés allá y estaba leyendo uno y contaba la historia de que esta señora se quejó de su pastor allá en una ciudad cerca de Ámsterdam. Era una comunidad danesa en lo que llamamos Holanda, pero ellos lo llaman los Países Bajos el día de hoy. Pero ella escribió una carta al obispo de la denominación y la denominación fue llamada evangélica. Piensen en eso. Y la queja era que nosotros pensamos que nuestro pastor es ateo. Pensamos que necesitamos uno nuevo. Y escribió la carta, la envió al obispo y el obispo le escribió otra vez y dijo que lo iban a entrevistar y que iban a hablar con él. Y lo hicieron, le llamaron al pastor, el obispo lo entrevistó y esto fue escrito en el periódico. Dijeron que cuando la carta le llegó de vuelta a la persona que había hecho la petición, le dijeron, entrevistamos a este pastor, era un hombre muy cordial, muy amable, y sí, él es un ateo, pero él tiene muy buena educación, él es muy buena gente, sabe lo que está pasando y lo vamos a dejar en el púlpito. Eso fue una gran iglesia evangélica al norte de Bruselas. Pero yo creo que cuando el enemigo viene como río, Jehová levantará bandera en contra de él. Yo creo que Dios se va a mover una vez más en esta nación. Yo creo que Él se va a mover. Así es, denle un aplauso al Señor y agradecimiento, alabado Dios. Y yo creo que nosotros vamos a verlo. Una vez más, vamos a ver muchas personas salvas, creyentes bautizados con el Espíritu Santo. Y yo creo que el mensaje de la cruz va a tener un gran efecto, un efecto que va a causar que esos cristianos tibios que entren en fervor por Dios. Yo creo eso.
Yo quiero ver a Dios moverse. Yo quiero ver al Espíritu Santo moverse. Yo quiero escuchar a la gente que nos digan que somos locos otra vez. Amén. Yo creo que el Señor lo va a hacer. Hermano Swagger, delineemos un momento. En esta palabra ira o enojo, en el griego de hecho es timos. Y en el Nuevo Testamento hay dos palabras asociadas con la ira, el enojo y Dios. La primera es, en el griego es orge, y describe cómo Dios se siente acerca de algo, acerca del pecado específicamente. Romanos 1, la ira de Dios se revela ahora. Cuando Dios siente algo con respecto al pecado ahora en el mundo de hoy, Él muestra su descontento permitiendo que el pecado domine, pero lo que no hace es destruir. Esa es la palabra timos y eso se utiliza aquí. Literalmente la diferencia sería que Dios permitiera que el pecado o la muerte dominara y trajera dolor con toda la penitencia. Pero esta palabra indica la idea, si pudiera darles yo una imagen visual de lo que Dios hace cuando Él se para y está lanzando esos rayos, por decirlo así. Es lo que sucede en Apocalipsis 15. Ya tal vez, no, mire, hoy estamos tal vez bajo la mano de corrección de Dios, bajo la ira orgue y correctiva de Dios, hoy en la que el pecado domina con la esperanza de redimir. Pero cuando esto comienza a ocurrir, esta es la posición de Dios. Él no está permitiendo que el pecado y la muerte reine. Él estará lanzando esos rayos, por decirlo así, si me lo permite. Y esta condenación no es sobre creyentes, sino sobre aquellos que han tenido la oportunidad tras oportunidad tras oportunidad de aceptar el plan de Dios y lo han rechazado. Y ahora son los que reciben la ira de Dios. Bueno, alguien lo mencionó aquí momentos atrás. Dios no va a tolerar por siempre el asesinato de millones de bebés. Él no lo va a hacer. Llegará el momento cuando alguien va a ser llamado a cuentas. Sí. Él no va a sancionar o digamos, él no va a permitir estos pecados de lujuria, gente de hombres vistiéndose como mujer y viceversa. Dios no va a tolerar eso para siempre o por siempre. Eso lo llena de ira, lo enoja. Hermano Swagger, yo creo que sí está juzgando al mundo hoy, lo que usted acaba de mencionar. No lo dudo. Me parece, yo sé que hemos hecho esto ya, pero me parece como que cada iglesia debe comenzar esas reuniones de oración. Cada familia cristiana debe regresar a la oración. Así es. Debe haber un gran mover y está sucediendo aquí en nuestra iglesia. Los sábados en la mañana, lo que estamos sintiendo aquí en los servicios los domingos, pero tiene que suceder en cada iglesia. La iglesia metodista, la iglesia bautista, aún la iglesia católica. Nosotros como gente, si decimos conocer a Dios, tenemos que arrodillarnos y orar y primero y antes que nada arrepentirnos por nuestros pecados y convertirnos a Dios y decirle: Dios, por favor, detén la ira que estamos sintiendo ahora mismo. Apenas el día de hoy escuché yo que mi vecino tenía COVID y hay otro brote, pero ¿saben qué? Necesitamos que Dios nos ayude el día de hoy. En gran manera. Claro que sí. Que nos proteja. No solamente físicamente, pero sobre todo espiritualmente. Donnie. Hermano Swagger, miren, esa es una buena pregunta para hacer a la audiencia al ver que todo esto sucede. Suban el volumen de Joseph, por favor. Al ver que todo esto sucede en la tierra, la pregunta es, ¿qué está en nuestras mentes como creyentes? ¿Qué podemos nosotros o de qué nos preocupamos más? Yo encuentro interesante que la ira de Dios aquí en el texto, al estarse derramando, los santos en el cielo, son unos cuantos versículos aquí más adelante, encuentran la ocasión para adorar, encuentran la ocasión para reconocer que en Dios derramando su ira, sus caminos son santos, sus caminos son justos. Saben, los escritores del Hebreo dijeron y nos enseñan que su castigo y disciplina es para que nosotros podamos ser partícipes de su santidad. Y si pensamos en alguna otra cosa en medio del disturbio, nos muestra realmente dónde está nuestro verdadero tesoro. La Biblia dice que donde nuestro tesoro está, ahí estará también nuestro corazón.
Y yo creo que cada vez que la ira se derrama por Dios, como se ha estado derramando, expone el corazón del pueblo de Dios primero para la ira y el juicio, porque la ira comienza en la casa de Dios. Y bueno, eso es algo muy interesante que encuentran, y sí es algo muy raro cómo es que ellos adoran en un tiempo como este, pero ellos ven algo mucho más grande que solo su ira. Ellos dicen, saben, Dios es justo, Dios es santo y sus caminos son perfectos, y están adorándolo de corazón, como dice aquí en el texto. Pero Joseph, en este tiempo presente, no hay mucho temor de Dios en el mundo. Realmente no hay mucho temor de Dios. Y tal vez sea que Dios está tratando de llamar nuestra atención. Y Él sabe cómo llamar la atención de una persona. Estamos viviendo en el día en el que si podemos nosotros salirnos con la nuestra, con lo que queremos, está bien, no hay problema. Cuando a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Va a llegar el punto en el que Dios va a decir suficiente, y van a haber momentos en los que su santidad, su justicia va a ser derramada. Así es. Él no puede continuar tolerando eso para siempre, no puede. Y puede cambiar la situación, claro. Acabo de leer el libro de Jeremías. Dios trató con Judá, Amén, sí. trató que corrigiese en su posición. Les dijo lo que van a sufrir. Es algo horrible, va a ser horrible si ustedes no se arrepienten, y no se arrepintieron. Cuando vimos el 9/11, hubo un tiempo temporal en el que la gente estuvo orando abiertamente Así es. en lo público. No duró mucho tiempo. Dios está tratando de llamarnos la atención, y yo creo que esta situación del COVID y todo lo que está pasando es otro intento de Dios de llamarnos la atención. Él no va a soportar esto para siempre. Así es, estás en lo cierto, así es. Dani, continuamos leyendo, por favor, versículo 2. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego. Está directamente delante del trono de Dios y mencionado en Apocalipsis capítulo 4, versos 6. Y los que habían alcanzado la victoria de la bestia, y de su imagen, y de su señal, y del número de su nombre. Este grupo fue asesinado por el anticristo, será asesinado por el anticristo, debo decir. De pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Y presenta un cuadro de paz y tranquilidad. Estas personas han sido destruidas por el anticristo. Eso sucederá en el futuro, cuando él trate de tomar el control. Pero nosotros los vemos ahora en el cielo. Y gracias a Dios por eso, ¿no? ¿Cuántos cristianos, llamados cristianos, hoy en día en la nación creen en el cielo o el infierno? ¿Cuántos? No me parece que son muchos. Ni siquiera creen, bueno, que lo dejan todo a un lado, ¿no? Pero estos fueron bastantes, y Juan dijo que vio una multitud que ningún hombre podía enumerar. Hicieron al cielo su hogar eterno. Entonces, si nosotros vemos esto, bueno, de la mejor manera que podemos, el cielo es un lugar activo. No es un lugar donde simplemente están pocas cosas sucediendo. Es un lugar activo, y es la adoración a Dios lo que constituye la actividad. Y el cielo está lleno de música. Eso lo vamos a ver más adelante. Está lleno de música. Y yo le doy gracias a Dios por la música que tenemos aquí. Yo creo que es muy agradable al Señor, le agrada a nuestro Dios, y tanta de ella, o toda, hace que el pueblo adore. Y eso es lo que queremos hacer, ¿no? Adorar a Dios. Y lo están haciendo en el cielo, debemos estar hacerlo aquí. Sí. Bien, adelante, Donnie. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Ese cántico entregado a nosotros en Deuteronomio
3, 1 al 43. Se ha mencionado que Moisés escribió este cántico y se lo enseñó al pueblo de Deuteronomio 31, 22. Y el cántico del Cordero. Este es el segundo cántico que comienza con la crucifixión, la cual era necesaria en lo absoluto si el hombre iba a ser redimido, y termina con Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Se refiere a Cristo, aunque todas sus obras son grandes y maravillosas, lo que Él hizo en la cruz se presenta como la mayor obra de todas. Así es. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Cristo es nuestro Rey por virtud de lo que Él hizo en la cruz y nuestra fe en aquella obra terminada. La palabra Cordero, como se emplea aquí, en el libro de Apocalipsis, y se usa unas 28 veces, creo, tiene varios significados. Primero que nada, habla de la encarnación de Cristo. Dios encarnándose vino a ser hombre y tuvo que hacer eso si iba a redimir al hombre, ¿no? Él tuvo que morir en la cruz del Calvario y Dios no puede morir. Él no puede morir, piense usted en eso. Así que para redimir a la humanidad, Dios tenía que encarnarse para poder pues morir por nosotros, y Él lo hizo. Él vino a este mundo por un propósito. Alguien dice, ustedes exageran la cruz. Bueno, miren lo siguiente. Él vino por un propósito y eso fue para ir a la cruz. Él hizo muchas cosas, pero lo principal de Dios viniendo a ser hombre, de nacer de la Virgen María y de vivir como lo hizo, hacer las cosas como las hizo, era una razón, un propósito, y eso era ir a la cruz. Así de importante es la cruz, porque usted no puede ser salvo sin la cruz. Su nombre fue escrito en el libro de la vida, no podía ser si no fuese por la cruz. Usted es lavado en la sangre del Cordero. Ningún pecado está en su contra por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y yo no puedo entender a la iglesia, especialmente la iglesia pentecostés, que parece que no entiende esto. Ahora, sé que hay algunos que sí, y gloria a Dios por eso, ¿no? Pero el Espíritu Santo, usando esta palabra Cordero una y otra y otra y otra vez, yo soy salvo por ello, usted es salvo por ello. Soy bautizado con el Espíritu Santo por ello. Estoy en camino al cielo por ello. Me estoy regocijando en Dios mi Salvador por eso. Por la cruz, la cruz, la cruz. Y estoy tratando de encontrar una manera que aquellos que no les guste escucharlo, que lo prediquen más y más y más. Pablo dijo, predicamos a Cristo crucificado. Él lo hizo, lo dijo, porque es la única solución para la humanidad que existe. No hay otra solución. Ustedes, hermanos, contéstenme. ¿Cuánta cruz se está predicando en las iglesias hoy día? Aún en las iglesias pentecostales. Yo sé que no conocemos la respuesta, ¿no? Pero creo que le hemos dicho antes, en muchos de los programas, para salvación se predica, pero no para santificación. Así que para salvación utilizan la cruz, pero los que aún están predicando, salvación, por cierto. La situación acá es que no conocen tanto al respecto en lo que refiere a la santificación. Simplemente no saben. Así es. Pero la pregunta es, ¿hay una oportunidad ahora para que ellos aprendan? Bueno, si valoran la santificación, bueno, uno piensa que lo estudiarían, ¿verdad? Porque la santificación es de lo más importante para un hijo de Dios. En otras palabras, fuimos justificados y en esa justificación por fe, Dios nos declaró justos y ahora tenemos que vivirlo. Y tenemos nuestra posición y nuestra condición. Nuestra posición es sentada en lugares celestiales. Nuestra condición sube y baja, pero me parece a mí que la mayoría de cristianos el día de hoy hablan o niegan la necesidad de santificación y la santidad de Dios. Cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sus otras fees, si les llamamos así, que tratan con los pecados en plural,
pero solamente el cristianismo trata con el pecado singular. Sí. Y realmente puede ser totalmente eliminado de la vida de la persona si ellos ponen su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz a favor nuestro. Pero no ayuda el tratar con un pecado y el tiempo, realmente está perdiendo el tiempo. Usted tiene que tratar con la raíz del pecado, no los síntomas, y eso es lo que hace la cruz. Hermano Swagger, no me gusta decir esto, pero la iglesia en general no quiere escuchar nada de santificación. Y la razón es porque no queremos admitir que pecamos. No queremos lidiar con nuestro pecado. La iglesia ama la mundanalidad. Nos encanta la mundanalidad. Pensemos en que puede dominar la vida, pero yo he sido pastor durante muchos años y yo he visto a gente entrar y venir, salir, y hemos tenido un gran ministerio, pero han habido muchas decepciones a lo largo del tiempo. Pero la gente se involucra en el mundo y dejan que el mundo y las cosas del mundo los abruma. Sí, tal vez siguen viniendo a la iglesia, pero están en el mundo, hacen cosas mundanas, y una de las cosas más grandes del mundo son los deportes. El mundo de los deportes literalmente ha extendido su agarre hasta la iglesia y la ha sofocado casi. Así es. Porque Está es los haciendo domingos. cierto. ¿Cuántas veces como pastor he estado predicando los domingos y me han dicho antes del servicio, pastor, por favor asegúrese de terminar pronto porque comienzan los vaqueros a las 12? Y yo estoy tratando de comenzar la iglesia y escucho eso. Bueno, yo no recuerdo qué fue lo que hice, pero yo hice nota que la gente está pensando en el mundo de los deportes siempre. Y cuando uno piensa en esa parte del mundo, y después le añade todas las cantinas y las discotecas a las que la gente de la iglesia va, tenemos que regresar a predicar un arrepentimiento como el de antaño, santidad, Así y que es. la Así mundanalidad es, salga de nuestras así iglesias. es. Sé que yo sueno como un predicador anciano, pero mientras más estudio y más estoy alrededor de ustedes, estoy aprendiendo un poco más de la cruz. Bueno, yo espero que usted sea un predicador de la antigua. Mire, Salomón dijo en Proverbios, capítulo 22, no quiten las señales de vuestros padres. Ahora, literalmente de lo que él estaba hablando era de la honestidad, que hay señales que dividen mi propiedad y su propiedad, y un hombre honesto no mueve esas señales. Pero hay una aplicación espiritual, Claro y que esa sí. aplicación espiritual es que esta es la Así señal. así es. Y la iglesia ha removido la señal, la ha desechado. La Biblia dice también que busquemos la senda antigua, que preguntemos por la senda antigua. La iglesia consistentemente está buscando una nueva manera de adorar, una nueva manera de predicar, una nueva manera de conducir el servicio. Yo no creo que a ellos les interesa la adoración en lo absoluto. No, mire, sí les interesa, simplemente que lo que ellos consideran adoración, tal vez usted no considera adoración, tal vez nosotros no lo consideramos adoración, es más un concierto, pero no, la adoración, la música es esa fuerza que conduce la iglesia moderna. Pero, ¿qué tipo de Bueno, música? es la música del mundo o mundana, al estilo del mundo, pero ese es el sistema de la mega iglesia. Atraen a las multitudes y a los jóvenes porque realmente, bueno, ellos le llaman adoración, pero realmente estamos solamente poniéndoles a ustedes un espectáculo para que anden saltando ustedes y se emocionen. A eso le llaman adoración, pero es algo mundano, aún al punto de cantar música secular. Pero todo el punto de lo que quiero hacer es que todo esto sucede porque la Biblia ya no tiene un lugar de relevancia. En otras palabras, la Biblia no es la guía, la señal. No es lo que el Señor dice, que es lo que la palabra de Dios dice, sino lo que la nueva moda sea. Cuando usted fue salvo, en aquel momento no conocía la palabra, pero definitivamente fuiste salvo, y le dijiste al pastor, yo creo que el Señor me está ayudando a escribir música country.
tendría que entender que yo fui a Nashville para involucrarme en el mundo musical, por eso es que me mudé yo para allá junto con otros 5,000 ese año. Y cuando en todo ese proceso, bueno, yo perdí mis dedos en un accidente en una fábrica, pero aún yo amaba la música y cuando yo recibí a Cristo, tienen que entender que de dónde viene el hombre perdido, todo, yo veía a Cristo en todo, escuchaba a Cristo en todo. Yo podía escuchar a Hank Williams en esa canción tan famosa de Ajuste de Actitud, y él está hablando de santificación. Usted es demasiado santo, no sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero no me parece. todo el proceso fue que yo escuché a Jesús, escuchaba a Jesús en todo, y mi pastor, Carl Carpenter. Pero fuiste a hablar Sí, con fui él. a él. Y lo que sucedió fue que no tenían un pianista en la iglesia. Yo me volví a entrenar a tocar piano después de perder mis dedos, así que me convertí en el pianista. Es lo que yo hice, fue mi primer trabajo en la iglesia. Así que nuestra conversación fue de música, o era de música muy a menudo. Yo le dije a él, le dije, creo que el Señor está tratando de enseñarme a escribir música country western. Y él se me quedó viendo y me dijo, no me dijo lo que la mayoría de los pastores en Nashville estaban diciendo entonces o dirían hoy. Él dijo, la mayoría de pastores en este lugar estarían en desacuerdo conmigo, pero yo no creo que la música country western es del Señor. Y después se me quedó viendo y me dijo, pero tú sé sensible al Espíritu Santo. Él puso la responsabilidad sobre mí después de haberme dado un buen consejo, y yo pensé en lo que usted había dicho, y tienen que acordarse que yo tocaba en una banda en Colorado antes de llegar a Nashville. Hicimos un disco y por eso es que yo fui. Yo sé lo que la banda presenta, yo sé lo que la música country western produce. Yo toqué en las cantinas, en las discotecas, tocaba en esas atmósferas, había sido impactado por eso, y cuando él me dijo eso, yo me di cuenta lo que eso hacía y a dónde iban esas canciones y qué es lo que dirigía. Tuvo sentido para mí. Y el siguiente día yo tomé todo disco que yo tenía desde siempre, creo que había más de 230 discos, y los puse en la calle. Porque yo me di cuenta de que, bueno, todo desde Engelbert Humperdinck hasta Wayne Newton, Boston, Foreigner y, bueno, no importa. Los Chili Sí, Peppers. Billy Joel y el resto de ellos, pero de cualquier manera, todo se fue a la basura. Todo desapareció porque lo que yo quería desde ese momento en adelante era hacer lo que le agradara al Señor nada más. Pero él estuvo correcto. No muchos predicadores en Nashville hubiesen estado de acuerdo con lo que él te dijo. No lo harían, pero tenemos que tener mucho cuidado, de acuerdo, por supuesto, tratando de juzgar dónde está la gente, pero al mismo tiempo hay sistemas en este mundo que una vez que formamos parte de esos sistemas, bueno, también formamos parte de su impacto. Yo no puedo escuchar música cuando veo que la gente se destruye por esa misma música. Yo vi eso desde el punto de vista del músico, así que yo sé lo que la gente hace bajo la influencia de esa música. Y una vez más, yo sé que la gente dice, bueno, Chevrolet y pay de manzana, sí, entiendo lo que dicen, pero hay una música que es de agrado al Señor. Hay música que el Espíritu Santo, en la que Él opera, y debemos de enterarnos de eso y de que eso sea lo que escuchamos. Como dije, el libro de Apocalipsis nos lleva al cielo una y otra vez. Y allí hay mucha música, pero es música que glorifica a Dios, para exaltarle. Donnie, adelante, por favor. Adelante, versículo 4. Quien no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre. Una vez más. Versículo 4. Se adelanta al reino milenario. En este entonces todo ser humano en la faz de la tierra temerá al Señor y glorificará su nombre. Y esto está hablando de la edad del reino. Será lo que los hombres quieren, pero no quieren recibirlo de la manera de Dios. Pero pensemos en eso, en ese momento no habrán hospitales porque no habrá necesidad de hospitales. No habrán asilos, no se necesitarán. No habrán cantinas en ese momento
se los garantizo. Y no habrá enfermedad, punto. Y no habrán policías porque no habrá necesidad de la policía. No habrán prisiones tampoco. prisiones. Gloria a Dios por eso. Porque no habrá necesidad de ello. No es tanto es que van a hacer lo que tienen que hacer. No es nada de eso. El hecho es que los hombres y mujeres serán transformados entonces. La mayoría serán salvos y eso será durante la edad del reino. Bien, adelante. Porque tú solo eres santo. El origen de la santidad y se puede dar esta santidad a los creyentes en virtud de lo que Cristo hizo en la cruz. Quiero que veamos un momento, ya el tiempo se nos agota, pero el Señor es santo y permítame hacer una pregunta. El Señor nos dijo que seamos santos como Él es santo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo una persona viene a ser santo? Bueno, primeramente la santidad, en cuanto a santidad, está conectada a nuestra justicia imputada. El momento en el que somos salvos, la justicia de Cristo es imputada hacia nosotros. Esto no es algo que se gana, no es algo que nosotros trabajamos para llegar a esa meta, es algo que es instantáneamente nuestro y esa es justicia imputada, pero también tiene que haber en la vida de todo y cada creyente un esfuerzo hacia la vida justa. Y aquí es donde el mensaje de la cruz debe entenderse para que pueda haber algún tipo de esperanza. Nosotros ponemos nuestra fe en quién Cristo es y lo que el Espíritu Santo ha hecho, y después el Espíritu Santo trabaja consistentemente en nuestros corazones para libertarnos de la negatividad y de la maldad que existe en nosotros o a través de nosotros, y suple con la habilidad de exhibir el fruto del Espíritu. No puede suceder de ninguna otra manera. Así que tenemos esa justicia imputada, número uno, y eso crea nuestra relación con Dios. Pero en segundo lugar, tiene que haber un seguimiento hacia la justicia. 2 Corintios 7:1 dice que habiendo recibido estas promesas preciosas, amados, limpiémonos de toda inmundicia de carne y espíritu. ¿Qué es santidad? La santidad, ser santo, significa ser apartados. Separado para Apartados para Dios con Dios. exclusivamente. Así que esto significa que nuestra naturaleza, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestro carácter debe exhibir el mismo carácter que Dios. Y aunque nosotros como creyentes no hacemos eso perfectamente, estaba sentado yo aquí escuchando al doctor Gray, pensando que la gente verdaderamente nacida de nuevo, especialmente aquellos que han experimentado el bautismo con el Espíritu Santo, deben tener vida justa, un estilo de vida justo como la meta de su vida. No es algo secundario, es algo a lo que estamos queriendo llegar. Bueno, justicia y santidad son definiciones muy similares. Así es. Y yo propongo que una persona no puede ser santa, lo que Dios etiqueta como santo, a menos de que la persona entienda que solamente puede operar en victoria a través de la cruz. No lo puede hacer de otra manera, no puede. Es algo que es la avenida que cada creyente, no importa lo que haya sido en el pasado, pueden ser santos si ponen su fe en Cristo, como lo acabas de decir, lo que Él ha hecho en la cruz. Es la única manera que la santidad puede ser obtenida. Amén. No puede ser de otra manera. No importa cuántas reglas y regulaciones las iglesias legalistas establezcan, no serán santos. Yo me he preguntado a menudo cuántos cristianos se cansan porque no se les enseñó y no saben en qué poner su fe. La Biblia, como dijo Donnie, es esa señal. La Biblia, lo que dice. Es lo que estoy diciendo, es principalmente ignorancia. Pero hay una frustración que aleja a la gente de ese deseo que Dios pone en ellos. Primera de Juan dice que si el hombre que verdaderamente ha nacido de nuevo, la semilla de Dios está en ellos. No desean moverse, quieren ser libres de eso, pero cuando
no encontramos como creyentes la ruta por la que esa santidad a la que queremos llegar, que queremos lograr, que queremos exhibir, no sabemos cómo hacerlo, hay una frustración y ahí es donde yo creo que la mundanalidad nos atrapa, porque la frustración de no poder vivir la vida cristiana nos dirige hacia otra cosa para la satisfacción y eso es lo que yo creo que es lo que está Bueno, pasando. Yo quiero que esta cadena predique la cruz a tal punto que enseñe los rudimentos de la cruz para que esto pueda ser tratado y el pueblo sepa lo que es Sí. y conozcan el camino y Dios ayúdenos y Él nos está ayudando. Le doy a Él la honra y la gloria, ¿no? Y gracias por este pueblo que Dios nos ha entregado para ayudarnos a recaudar los fondos, contestando los teléfonos y demás. Y yo creo que estamos a punto de un gran mover de Dios. Así lo creo. Amén, sí. Puestos de pie, por favor, alabado a Dios. Sing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Turn around and Dese vuelta y salude a la persona que está a su lado. Nos vemos el domingo en la mañana.